Hermanos, buenas noches. En esta nueva convocatoria de nuestro Padre, yo le doy la mejor de las bienvenidas. Siéntase unido al cuerpo de Cristo, siéntase unido a esta iglesia manantial de vida, siéntase unido a las cantos, a la danza que tantas veces se nos quedó grabado en nuestra mente, ¿cierto? Cuando escuchamos una canción nos acordamos cuando nuestras hermanas danzaban y la ministraban delante de Dios. Recuerde que nuestro Dios trabaja en todo tiempo. Amén. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí en su casa porque vamos a presentarnos en esta tarde y le vamos a decir a nuestro Dios: Señor, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces. Yo no conozco la situación de mis hermanos, Señor, ni lo que cada uno pasa en su casa. No sé, Señor, ni siquiera cuánta gente se va a conectar hoy día y cuántos van a estar, Señor, escuchando hoy día tu palabra. Pero sí sé, Señor, que tú eres un Dios que no pierdes el tiempo. Y en este día, Señor, queremos prepararnos, Señor, disponer nuestros corazones para escuchar tu voz. Queremos disponer nuestros corazones para exaltar tu presencia. Queremos disponer nuestros corazones para cantar una alabanza a tu nombre. Que a tus ojos sea grata, Señor, que a tu corazón alegre. Padre, pon en nuestro corazón un corazón como el de tu siervo David, para que entendamos, Señor, cuál es la forma de agradarte. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar y ministra cada morada, Señor, con tu dulce presencia, a través del Espíritu Santo que llena toda la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que ahora usted cante esta alabanza conmigo. Una alabanza al Dios que adoramos. Amén.
La palabra del Señor dice en Génesis 18:14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No había nada más imposible para Dios que Sara, siendo una anciana, pudiera dar a luz, ¿cierto? Muchos de nosotros tenemos tantas promesas que a nuestros ojos se ven imposibles. Pero quiero darle una noticia o recordarle lo que la palabra dice. Dice que nuestro Dios es el Dios de lo imposible, porque para Él no hay cosa difícil. Así que yo le invito a que en esta hora usted cante esta alabanza junto conmigo, porque nuestro Dios nunca deja de trabajar. Y aunque esté muy calladito, muy tranquilito, aunque usted vea que parece que nada pasa, Dios siempre está orando. Amén. Sea bendecido, mi hermano. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas tardes. Todavía estamos en horario de verano. Aquí estamos una vez más con nuestro hermano Pablo compartiendo la palabra del Señor. La verdad es que deseosos de que podamos entregar más y más de información, de ayuda, de herramientas para que podamos estar como muy claros en lo que estamos, en lo que Dios nos demanda y cuánto realmente está en juego en nuestras vidas, cuánto está en juego cada día en nuestra salvación, cuánto está en juego en que en cualquier momento el Señor va a sonar la trompeta. Dice que no sabemos el día y la hora, pero mientras tanto, siempre hay un mientras tanto. Para muchos, para algunos que hablan de que la salvación, que son con una línea calvinista, que la salvación no se pierde, dicen salvo, siempre salvo, así que tú fuiste apartado, Dios te escogió desde antes que nacieras, te escogió y fuiste elegido para ser salvo, por lo tanto hay otros que no son elegidos para ser salvos. La verdad es que dice que Jesús murió por todos y Él espera que todos procedan al arrepentimiento para que todos se salven. Entonces Él no murió por algunos, Él murió por todos. Segundo, la salvación es un regalo de Dios por gracia. Por eso dicen que si es un regalo de Dios, Dios pues no te lo va a quitar. No, es que Dios espera que nosotros vivamos por fe hasta el último momento en que nosotros partamos de esta tierra y que nosotros partamos abrazando la fe, y la fe es que Cristo nos lavó de nuestros pecados y si Él nos limpió, dice la palabra, que el Hijo de Dios ya no peca. O sea, ya no practica el pecado. Por lo tanto, el que ha nacido de Dios dice que tiene la simiente de Dios, por lo tanto, ya no puede pecar. Dice, no puede, ¿ya? Entonces, pero sí en un momento pierde la fe, en un momento, como hablaba el domingo, su identidad, en un momento se mezcla
con la naturaleza carnal y de pronto se siente, ¿cierto?, más hijo de sus padres de la tierra que hijo de Dios. Entonces va a haber una mezcla que esa fe, esa falta de fe lo va a llevar a cometer, ¿cierto? Y al caer, no porque si es hijo de Dios aunque peque, hay otra, lo que habla esa misma doctrina es que la carne peca, pero el espíritu no. Por lo tanto, ahora como somos salvos, el espíritu ya es salvo, aunque la carne peque, no hay problema, pero el Señor, borraríamos un montón de palabras en las cuales el apóstol Pablo nos dice que no debemos vivir en la carne, no debemos ser carnales. ¿Por qué? Porque está hablando que en la carne está el pecado, lo que decía el domingo. En la carne está tu debilidad y en la carne es cuando el enemigo nos atrapa, nos seduce y caemos en pecado. Aquí vamos a hablar ahora sobre el libro de la vida, que aquí ahí nos va a dar bastante luz de que nosotros, nuestras vidas, y no solamente nosotros, las vidas de todas las personas tienen un libro, ¿cierto? Y Dios está escribiendo la historia de cada uno acá en la tierra. Ahora, la diferencia ahora de nosotros es que nosotros comenzamos con, al llegar a Jesucristo, las cuentas borradas y empieza Dios a escribir de nuevo este libro. Pero ahí va a anotar y vamos a ver, y aquí nos va a confirmar, porque el libro, el nombre tuyo, el nombre mío está escrito, ¿cierto? Dice que está escrito en los cielos. En el momento que recibiste al Señor, Dios escribió tu nombre. Me acuerdo que cantábamos una canción que decía, con letras de oro, mi nombre escrito está, más allá, escrito está. Ese era un corito que cantábamos, que mi nombre está escrito con letras de oro, lo tiene escrito Dios, para que cuando el ángel pase lista, y por eso dice, cuando pase lista, es decir, cuando pasa lista es porque tiene que haber un listado de personas y va a ver si estás en la lista. Entonces, cuando el ángel pase lista. Vamos a hablar de esto, vamos a orar, vamos a pedirle a mi hermano Pablo que ore por lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a ir tomando hasta donde nos dé el tiempo, porque sabemos que a veces se nos excede, pero vamos a ir avanzando. Si no terminamos ahora, creo que hay bastante que hablar de esto, pero ahí Dios nos va a decir. Amén. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por otro día más en el que podemos estar reunidos, Señor. Más allá de las limitaciones que nos pone, Señor, el sistema y las cosas que están ocurriendo. Sabemos que nada está fuera de tu providencia y que todo está, Señor, dentro de lo que tú tienes, Señor, para que podamos ser, Señor, pasados por fuego y como el oro seamos, Señor, perfeccionados en cada una de las pruebas que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, puedas hacer que esta palabra que hoy, Señor, se exhorte, pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y abra nuestro conocimiento para una nueva revelación más profunda, Señor, de lo que es la vida eterna, de lo que es atesorar para el cielo. Te lo pedimos, Señor, usa nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Yo creo que en lo que el Señor nos quiere dejar desde que empiezan a ver ustedes las cartas, los evangelios, el Señor está dejando que siempre estemos despiertos, como nos decía, y que también iba a llegar un momento en que nos da la parábola, vírgenes prudentes y las imprudentes, en que ambas se quedaron dormidas, porque dice no tengáis por tardanza la venida. O sea, está manteniendo una iglesia que esté como despierta, expectante, y que no se olvide nunca, ya que en cualquier momento va a venir el amado. Entonces, que te encuentre trabajando, preparándote, cuidándote, que te encuentre con tus ropas blancas, que te encuentre, o sea, hay siempre que es cuidar tu salvación, es cuidar el regalo, ese regalo que te entregó, ¿cierto? Que entregó el Señor, nos regaló a nosotros. Nos regaló la salvación, ahora yo puedo hacer con ella, puedo descuidarla, y es ahí donde muchos
dicen que esto es un regalo y que ya no hay nada que hacer. O sea, tú eres salvo y ahora tú vas a vivir una vida, ¿cierto? Y que Dios, por medio de esa gracia, ya tú te salvas. Entonces no necesitas hacer nada más. Pero son más las citas que dicen que Dios nos demanda que tenemos que cuidar, velar y estar pendientes de nuestra salvación, y que debemos hacer nosotros, ¿cierto? Por medio de la fe, cuidar esta salvación que es tan grande, con temor y temblor. Entonces, de alguna manera, queremos un poco bajar el perfil, y lo que Dios quiere es que este mensaje de esa salvación, ¿cierto? Que es por gracia, la gente no se relaje, sino que podamos ser cuidadosos de que en cualquier momento nosotros podemos perder este regalo tan precioso. Entonces, vamos a verlo, vamos a ver vamos a ver sobre el libro de la vida. Hace un tiempo atrás dije que quería que pudiéramos hablar de eso, porque vamos a ver que la Biblia habla que hay un libro de la vida. ¿Y a qué se refiere ese libro de la vida? Es un libro de registros. Cuando tú piensas en un libro, ¿cierto? Es un libro de registro que contiene los nombres, ¿cierto? Dios considera muy valioso a las personas y los nombres están plasmados. Por eso que importante que Dios dice que antes que nazca, Él ya conoce lo que viene, conoce, estuvo ahí y vio mis ojos vieron tu embrión, ¿cierto? Ahí estuvieron viendo el embrión, Él sabía y escribió todas las cosas. Él tiene cosas escritas de nosotros, y qué tremendo es entender esto, que Dios tiene escritos los planes antes que naciéramos. Dice Jeremías, ¿cierto? Se le revela y dice, antes que yo naciese, le dice Dios, antes que tú nacieras, yo te di por profeta. O sea, todavía ni siquiera tu mamá sabía que venía a este mundo, pero yo había considerado desde el cielo que tú ibas a ser el profeta de este tiempo. Entonces, entender esto es conocer algo más de Dios, que Dios es eterno, que Dios puede estar en la dimensión donde el tiempo, como el crono nuestro, el tiempo de Dios es un tiempo eterno y Él se puede mover desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, que todos nosotros, todos los que están mirando y aún los que no son cristianos, y hay algunos que se conectan con nosotros, yo quiero decirte, Dios ve cada concepción y Dios escribe las cosas de cada uno. Solo que nosotros, cuando nosotros nacemos y no buscamos a Dios, no vamos a entrar en un plan que Dios tiene de alguna manera con cada uno de nosotros. Dios nos dio dones, capacidades, y muchas veces los atribuimos a muchas cosas, pero no a Dios. Y esos dones y capacidades son para servirle, ¿cierto? No todos somos iguales, no todos pueden tener capacidad y facilidad de entender cosas que entonces viene con algo dentro, cada uno escrito para que lo que llegue a ser. Pero vemos que Dios es un Dios que todo lo tiene muy claro, todo lo ve, todo lo conoce. Entonces, este libro, ¿cierto?, existe en el reino celestial. ¿Cómo le llama Apocalipsis 21-27? ¿Lo tienes por ahí? Sí, aquí lo tengo. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Wow, aquí hay un libro especial que se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Ya? O sea, quizás pueden haber otros libros, pero se refiere aquí del libro, y ese es el que vamos a hablar, de la vida del Cordero. Es un libro, ¿cierto?, que dice que solamente está la gente del reino. ¿Qué sabes de ese libro, Pablo, por lo que nosotros estuvimos viendo? Que es un libro en el que están inscritos los que han conocido el Evangelio, han aceptado a Cristo, el Evangelio,
y han sido transformados espiritualmente por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que escribíamos. Ahora, lo que yo sé de chico, con los coritos, con las canciones de niños, es algo que cuando nosotros aceptábamos a Cristo, nuestro nombre, y también le dicen a los niños, ¿cierto? Nuestro nombre ya queda escrito en el libro de la vida. Claro. Nos decían de chico. Claro, y a eso se refería, ¿cierto? A un libro que Dios, un registro. Y Dios tiene un registro con tu nombre, con mi nombre, con el tuyo, con todo aquel que ha hecho, ¿cierto? El compromiso y ha recibido a Jesucristo, ha recibido el anuncio del Evangelio, lo ha recibido y ha nacido de Dios. Todos aquellos que dieron ese paso, su nombre está escrito en los cielos. Apocalipsis, ¿cierto? 3:5 dice: el que venciere será vestido, ¿cierto? De vestiduras blancas, y no borraré. Y esto por eso es que aquí vamos a ver, se dice no borraré, ¿qué significa? Que Él decidió que ellos van a poder estar en el... Sí, entrar en el, pero cuando dice no en el borraré, santuario. quiere decir que se puede borrar. Ah, sí. Sí, A eso es lo sí, que porque quiero. es una excepción. Claro, porque dice y no borraré, pero ¿a quiénes? Porque quiere decir que sí borrará. Sí. A esto no borraré. ¿A quiénes? El que venciere. Y después dice será vestido de vestiduras blancas. Ya, el que venciere. O sea, está hablando que después del recorrido, después, como decía el domingo, o sea, el miércoles pasado, el camino, el que llega al final del camino, el que va por el camino angosto, el que venciere el pecado, el venciere la carne, venciere... Sí, hace como la alusión porque decimos que está inscrito en el libro de la vida, los que confiesan a Cristo, los que creen en el Evangelio, son inscritos. Pero el que venciere no borrará. O sea, está inscrito permanecerá. y permanece, o sea, hasta el final. Y no lo va a borrar. Pero el que está inscrito y no permanece, lo va a borrar. Ahí, O sea, está hablando de los que estaban inscritos. claro. Y ahí es donde yo voy con algunos que han tenido algunas ciertas polémicas conmigo, me han venido a hacer algunos alcances doctrinales y quieren imponer un poco la doctrina de la salvación, ¿cierto? Siempre, que salvo, siempre salvo. Y yo estuve ahí muy fuerte confrontando, porque debemos cuidar de que esto, si no, ¿qué hace? Nos hacemos livianos y es tan sutil, como decía el día miércoles pasado, que lo va a hacer caminar, pero por el camino paralelo, ¿cierto? Por un camino donde tú te relajas, el camino donde hay cosas que dices, bueno, si ya Dios me salvó, ya mi nombre está escrito, o sea, ya yo estoy listo. A mí, y dicen, aunque se fuera, no se va a perder, ¿cierto? Porque Dios ya lo tiene escrito. No, aquí dice claramente, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante, tu nombre. O sea, ese nombre que está escrito lo tiene que confesar el Señor. Esto es importante comprender esto porque cada cristiano debe hacerse responsable, ¿cierto?, de cuidar. Yo a veces lo pensaba de la siguiente manera. No sé si cuando tú estuviste en clase, en la escuela, habían libros de registros de anotaciones positivas y negativas, ¿cierto? Y recuerdo que algunos les ponían una hoja extra para hacerle anotaciones negativas. Era de lo más llenar las hojas con anotaciones negativas, pero de los menos era llenar hojas con anotaciones positivas. Costaba mucho tener una positiva. Costaba mucho. Cuando alguien decía, hoy tiene una positiva, era como, por lo menos una positiva puede borrarte como 3 negativas, decían. Pero la verdad es que estaban registrando y algunos no le daban importancia. Pero realmente cuando tú tenías una selección, cuando había que escoger frente a situaciones, la escuela tenía que ver a quiénes los iba a hacer una selección y recurría ahí. Y muchos decían, no, si eso no tiene importancia, podés sacarte buenas notas, pero también influían en tu conducta. Bueno, aquí Dios está diciendo que tiene un libro, ¿cierto?, de la vida en la cual está registrando. ¿Qué más podíamos ver de esto? Sale Apocalipsis 20:15, que también
Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sale Ya, sí. también con respecto a eso. Vuelve a decir, y el que no fue escrito, o sea, primero nos habla que fue borrado, y después si está borrado, no va a estar escrito. Y algunos dicen, no, pero el que no están escritos son los del mundo. Entonces, si ellos nunca aceptaron al Señor Jesucristo, su nombre no está escrito. Sé que, Pero aquí, lo que leí usted anteriormente dice: y no será borrado. exacto. Lo que está escrito no será, y permanece, no será borrado. Pero no sé, si no está escrito, ¿qué va a borrar? Claro, Sí, pues, si lo que no está inscrito van a ser echados al fuego, pero lo que no está inscrito no lo puede borrar. exacto. Es que te fijas cómo fácilmente el enemigo puede tomar, y estas falsas doctrinas pueden tomar solamente un versículo y lo pueden hacer. Por eso es que es tan importante que podamos conocer, y quizás es algo que Dios nos tiene en este tiempo, es entender la escritura completa. Porque si tú miras, por ejemplo, me acuerdo que a nosotros nos enseñaban lo siguiente: tú puedes mirar y hay un elefante, porque mirando que el elefante es gigante, es grande, entonces tú miras por una ventana y dices, oh, yo veo una imagen con una cola, ¿ya? Yo creo que debe ser un perro. Otro dice, no, debe ser un caballo, debe ser... El otro dice, no, yo veo otra cola por este otro lado, tiene dos colas, entonces, ¿qué es lo que es? Ya, la verdad es que ninguno de los dos se había dado cuenta por las orejas. El otro dice, hoy tiene una oreja gigante. Cuando tú empiezas a unir todo, te llega a hacer la figura que, porque por un hoyito puedes ver una parte del elefante, por la otra ves otra parte. Entonces, cuando tú estás viendo los versículos, tú puedes ver una parte, pero es importante, como Dios te ha enseñado, a que conectes los versículos y podamos conectar la palabra, y que esa nos da el todo, ¿cierto? Un versículo aislado es como si estuvieras viendo una parte y no tienes idea si es elefante, si es cola, y puedes tú asegurar que es eso, claro, porque es lo que estás viendo por ese versículo. O sea, por ese versículo se ve esto. Si tomamos el versículo que acabas de leer, ¿cierto? Ese versículo quizás dice, no, los que no están inscritos, pero yo estoy inscrita. Entonces, Pablo, yo estoy inscrita, yo soy salva, y el Señor cuando pase lista, y otra hermana puede decir, no, yo también estoy inscrita, yo recibí al Señor, yo me acuerdo cuando recibí al Señor y todo, yo estoy inscrita, aunque a lo mejor he andado media desviadita, ando medio por ahí nomás, pero yo estoy inscrita porque yo recibí al Señor. Y dice que el que no está inscrito, o sea, te fijas que puedes ver por un ojito solamente, sí. Pero ahora conectamos el versículo anterior que leí yo y el que acabas de leer tú, dice claramente otra cosa. O sea, yo conecto ahora que el que no estará inscrito es aquel que ha sido borrado, ¿cierto? Porque, o sea, el que está inscrito, o sea, yo me recordaba al Señor un texto cuando dice que vienen la misma Virgen, ¿es cierto? Y vienen y dicen, nunca las conocí. claro. O sea, ellas estaban esperando al amado, igual que el otro, pero dice, no tenían aceite. Nunca las conocí. No buscaron, O sea, no se prepararon, no buscaron aceite, ¿cierto? No sacaron aceite. Ayer alguien me hablaba sobre el aceite, cómo se saca el aceite de unción, ¿cierto? No buscaron, no dejaron ser exprimidas, no dejaron que el Señor les llevara por el trato, escapaban del trato. Total, bueno, Dios me entiende, y después al final cuando no hay regreso, no vas a poder decir, ya Señor, ahora sí, no hay tiempo. Por eso es que estamos hablando ahora, porque creemos que el tiempo es corto, y aún es tiempo que Dios está hablando para arrepentimiento, para que realmente limpiemos nuestra ropa, para que nosotros podamos decir, Señor, no quiero que borres este libro, mi nombre, porque aunque cuando llegue ese día, si dice, si no he vencido, ¿qué es vencer? ¿He vencido mi carne? ¿O mi carne siempre me ha debilitado? ¿Mi carne siempre me ha vencido? Si no soy capaz de doblegar mi carne, no soy capaz de golpear mi carne y sacrificarla, entonces me venció la carne, ya no hay victoria. El que no vence la carne va a haber pecado, va a tener victorias el diablo sobre él, entonces tampoco va a vencer sobre el pecado. Entonces, ¿qué victoria está hablando Cristo? El que venciere. ¿A qué victoria se puede, crees tú que se refiere cuando dice el que venciere, él le dará, ¿cierto? ¿A qué victoria se referirá? Es como cuando habla de los jóvenes, dicen que han vencido el maligno, que han vencido el mundo. Son como las ligaduras que podrían estar sobre nosotros, que
nos obligaban a andar con la corriente que anda todo el mundo. Primero eso y también nuestra propia carne, porque las concupiscencias son tentaciones de nuestra propia carne, Claro. son debilidades de nuestra propia carne. Algunos dicen, pero si Cristo las venció, ¿por qué tengo que vencerlas yo? Bueno, lo que pasa es que Cristo, como decía el domingo, venció todo, pero para hacernos vencedor. O sea, yo voy a tener debilidades, yo voy a tener las mismas debilidades que tiene cualquier ser humano en la carne, pero el que tiene ahora a Cristo podrá vencerla. El que no tiene a Cristo no podrá, porque la carne atrae al pecado y no tendrá el poder para vencer. Pero ahora en Cristo sí, en medio de la debilidad, por ejemplo, las iniquidades son los pecados que vienen marcados de nosotros. Cada familia, y ustedes creo que pueden analizar en sus casas, cada familia trae pecados repetitivos, ¿ya? Cada familia, de acuerdo a los clanes, porque así trabaja Satanás, y los pecados que van abriendo puertas. Por ejemplo, si mi bisabuela cometió fornicación, tuvo hijos soltera, seguramente va a llegar hasta la nieta y va a seguir viniendo con todo esto, con los pecados generacionales, y van a empezar a tener esto. La fornicación va a ser fácil, la fornicación va a ser el pecado que va a estar reinando. El hijo va a tener también, va a fornicar. La fornicación va a ser parte porque ese pecado ya lo trae en el ADN. Entonces la persona va a practicar. El que tenía vicios, el que tiene padres que practica cualquier vicio de alcohol, droga, cualquier tipo, va a tener inclinación hacia el vicio. Puede que yo diga, no soy alcohólica, pero sí puedo tener un vicio de máquina, ¿cierto? Hay mucha gente que es viciosa a juegos, a máquina, y pasa pegado en esto. Eso es un vicio. Un vicio, ¿cierto? Es algo en lo cual te domina, no lo puedes controlar y te destruye, ¿ya? Entonces, estas inclinaciones de pecado van en cada uno de nosotros, en nuestra carne. El hombre que llega a Cristo, eso se rompe. Mi nombre es escrito. Pero en el momento en que yo empiezo a volver hacia atrás y le doy lugar a mi carne, ¿qué vuelvo a hacer? Todos aquellos, ¿cierto?, los cuales el Señor me liberó, y decía el domingo, van a querer volver a agarrarme. Entonces, si estoy en la carne, yo voy a volver a caer. Entonces dicen, pero si tú estás en Cristo, no, es que yo estoy en Cristo. Cuando quieran venir y yo estoy en el Espíritu, ellos van a venir, dice que anda como el león rugiente, y van a venir a seducirme, pero yo voy a decirle, no puedes. Pero aquel que no tiene eso, no va a poder vencerlo y va a caer. ¿Se entiende? Amén. Entonces, quiere decir que la victoria la dio Cristo, pero yo también tengo que ejercer esa victoria sobre mi vida. Porque algunos dicen, no, pues si el Señor murió por mi pecado, entonces ahora yo lo que haga, el Señor ya me libertó por los pecados anteriores y por los que iban a venir. Pero tendría que yo mostrar, si me libertó, yo tendría que mostrar mi libertad. Si no, sigo siendo cautivo, porque el que hace pecado dice que es esclavo del pecado. Si yo soy libre, yo ya no estaría cautivo, yo ya no lo practicaría. Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? Dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso es que el Señor nos habla de la victoria. Porque el creyente va día a día teniendo que vencer muchas áreas de su vida en el cual el diablo tenía control en su mente, pecados que traía de atrás, pecados generacionales, y tiene que ir rompiendo, tiene que ir quebrando. Como dice, el joven pisó la cabeza de Satanás. Este joven se refiere a un nivel de crecimiento del cristiano, que ya cuando llega, ya el diablo ya no lo puede seducir fácilmente. La iglesia tiene que ir creciendo. Y está diciendo claramente que si en un momento yo puedo ir muy bien, pero si en un momento yo me relajo, en un momento yo pierdo cuál es mi identidad, en un momento yo me vuelvo de nuevo a la identidad que tenía antes, no sé, a mi casa, a mis familiares, a aparecer nuevamente como si fuese carnal, creyente carnal. A mí me llama la atención, yo digo, o eres de uno o eres de otro. El Señor dice claramente, o eres frío o eres caliente, eres tibio, pero no hay término medio. Pero te fijas que hay gente que dice, bueno, igual es que
yo es mi familia y tengo que estar con mi familia, y la familia puede ser gentil, puede ser totalmente estar lejos de Dios, pero dicen, pero es mi familia. Pero entonces, ¿cuál es tu familia? Porque si tienes una familia y tienes un padre, entonces todavía no lo defines. Mientras el diablo sabe eso, tú estás entre dos fuegos, es peligroso, ¿cierto? Debemos estar en un solo lado, aunque nosotros en la carne entendemos que hacemos cosas para que los familiares puedan llegar a Cristo, pero ya sabemos que no podemos llamarlo como nuestra familia si están fuera del reino. No pueden ser. Que tengan influencia en nosotros. Claro. En nuestras decisiones. Eso no. Emocional, no sentimental, todo tipo de influencia emocional, sentimental y económica. Porque a veces puede que hay gente que está en el reino y todavía depende económicamente de familiares que son gentiles. Entonces, ellos de alguna manera saben, bueno, vaya a la iglesia, pero en realidad... Blasfeman el nombre del Señor cuando quieren, porque tienen autoridad. Claro, porque le entregamos esto. Y esa es la libertad que habla, que debe ser libre de todo, ¿cierto? Lo que Cristo, porque Cristo él mismo le dice, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Cuando le dijeron, ahí está tu madre, tus hermanos, literalmente sí, carnalmente sí estaban. Pero él le dijo, estos son los que hacen. Entonces, el diablo quiso venir a decir, a ver cuál, porque yo decía, a lo mejor aquí no dice, el diablo le dijo, pero el diablo escucha y está viendo cuál es, dónde está claramente su identidad, dónde está su corazón, cómo él relaciona, ¿cierto?, su ADN y lo relaciona desde pequeño. Mira, le dice, ¿dónde estabas? Y él le dice, ¿no sabes que debo estar en los negocios de mi padre? Wow, María tiene que haber, por eso dice que guardaba en secreto, porque 12 años, pero él tenía claro, no está hablando de José, porque José andaba con María. ¿Y cuáles eran los negocios de José? Carpintero. Él estaba en la sinagoga con los ancianos. Los negocios del padre era la palabra de Dios. Entonces, él estaba identificándose y tomando identidad. Jesús, Él es mi Padre. José era quien estuvo con él desde pequeño, desde que abrió sus ojos. Pero su Padre era el de los cielos. Él tenía la identidad clara. Y lo que Dios espera es que nosotros marquemos esa identidad siempre. Y nos cuesta. A mí eso yo lo veo muy, muy común en muchos. Tratan de ver una parte emocional. Bueno, Dios, igual como llego, es que para llevarle el evangelio, y tratamos de hacer una cantidad de cosas. Es más, Jesús lo hizo más simple porque dijo, nadie es profeta en su propia tierra. O sea, mejor no le prediques a ellos, ora para que otros les prediquen. Porque no van a querer recibirte. Es más, porque algunos decimos, bueno, los hago para ir a hablarles del Señor. Bueno, estamos hablando para que podamos comprender que Dios lo que está hablando es que tenemos que mantener una identidad desde que nacimos de nuevo, y de ahí eso se va a hacer notorio, y eso no debemos ir y volver, sino ¿por qué? Porque en ese ir y volver puede pasar algo en lo cual puede que termine tu vida totalmente destruida, porque todo lo que ganaste lo puedes perder. Esto es hasta el final del camino. O sea, yo oraba en la mañana y le decía al Señor, yo sé que tú dices que vas a tener que acortar los días. Y tengo claro que estás diciendo, yo no puedo asegurarme que yo no, Señor, yo jamás te voy a dejar. Señor, yo voy a aguantar hasta el final. No lo sé. Por algo dices que vas a tener que acortarlo, porque si no nadie se salvaría. Entonces, si estamos hablando acá, ¿cierto?, de que todos los que creyeron y su nombre está escrito, entonces, ¿por qué dice nadie se salvaría? Sí. Volvemos de nuevo y con eso estamos abofeteando a todo este tiempo. Hay un periodo de que la iglesia comenzó a relajarse y se presentó un evangelio en que sacaron la cruz, un evangelio permisivo, un evangelio en que la gente no se habló de la santidad, no se predicaba el pecado. ¿Saben los mensajes más comunes? Es que Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere arreglar tu vida, Dios quiere darte todas las cosas, Dios quiere bendecirte, pero nunca se habla. El mensaje del pecado era como obsoleto, eso hace que la gente se sienta mal. Hay una iglesia
en Estados Unidos, ¿cierto? Que decían, aquí no se predica ninguna cosa que moleste a la gente. La gente tiene que venir, está toda la semana con cargas, con problemas, y tiene que escuchar mensajes positivos. Aún el que dirigía esa iglesia era ateo, ¿cierto? Y dirigía una iglesia siendo ateo, ¿pero por qué? Porque era negocio. Entonces mucha gente escuchaba esos mensajes y invitaban muchos pastores conocidos. ¿Y para qué? Para que pudieran predicarle un mensaje, ¿cierto? Liviano, de entretención, salieran contentos, eso es lo que quiero. Así la gente, ¿cierto? Va, deja las ofrendas y todo y se va feliz, pero no están advirtiendo. Y en un momento el Señor va a venir y va a juzgar al hombre por la palabra. Y si esto no quiere decir que eso Dios no te lo va a dar, porque mientras oraba le decía al Señor, conocí la gracia y no puedo darte gracias por lo que me das. Porque cada vez que te doy gracias por lo que me das, siento que me olvido que me diste lo más grande. Entonces, cada vez que veo que me das algo, una añadidura, yo pienso en Jesucristo, que vale más que cualquier añadidura. Y ahí me quedo diciendo gracias por Jesucristo. Las añadiduras se van, llegan y se van. Pueden ser muchas cosas bonitas, como los hijos, esposo, tantas cosas que Dios te puede dar. Nietos, tantas cosas. Pero esos son por el momento. Pero le decía, son momentos, son cosas que Dios te da para que las disfrutes, pero no es lo más importante, no es lo que yo puedo quedarme agradecida por esto. La gratitud es por la gracia, por haber entregado a su Hijo, por dármelo y salvarme. Eso es el regalo más grande y eso vale más que cualquier cosa, porque yo quiero valorar mi salvación por encima de cualquier cosa hermosa y quizás un sueño que pudieras tener. Pero no hay nada más que pueda empañar mi salvación. Y mi salvación está conectada con la cruz y está con Jesucristo. Ahí está el regalo más grande. Entonces, cuando nosotros, pueden pasar muchas cosas, pero es importante que cada uno de nosotros no nos olvidemos. Empiezan a llegar añadiduras y no te das cuenta que empiezas a perder la vista en Cristo y empiezas a ver las añadiduras. Es tan sutil que eso te puede hacer perder, ¿cierto?, el camino, y el nombre que hoy día está escrito puede ser borrado. Amén. Este libro fue hecho, dice, no está hecho por hombres, así que nadie puede decir, hey, yo por camuflado te voy a anotar, ¿cierto? No te preocupes, mira, yo aquí, aunque aquí no eres conocido, pero yo aquí te paso piola. O como lo que se hace los católicos que oran por el alma que están en el limbo. Ajá. Para que puedan entrar al cielo. Sería como escribirle el nombre que no está escrito. Es justamente las indulgencias, por lo cual se reveló, ¿cierto? Sí, el sacerdote Martín Lutero, porque empezó a ver que el justo por la fe vivirá. Y estamos hablando justamente de eso, una fe que permanece con los años, que guarda una fe que hace vivir una vida ordenada, una vida de acuerdo a lo que Dios enseña, una vida piadosa, una vida humilde, una vida, ¿cierto?, en la cual está dando frutos y está demostrando que realmente es un hijo de Dios, que no practica el pecado, que si en un momento hace algo porque no practica, significa que de pronto puede hacer algo. 7 veces caerá el justo, correrá al trono de gracia, volverá a sumergirse en la sangre, volverá a restaurarse con Dios porque no quiere perder esa salvación. Entonces se arrepentirá y tiene esta continua vida de arrepentimiento y manteniéndose. Entonces es lo que estaba diciendo, ¿cierto? El libro es escrito por Dios. Si lo escribiera un hombre, como decíamos, Martín Lutero dijo, si es por fe, no lo puede, lo escribe Dios, ¿ya? Pero sí, las indulgencias era, dame dinero y vamos a hacer varias misas
Algunos, ¿te has fijado que hacen unos rezos en las tumbas y le ponen después unos nudos y se los amarran? Porque dicen que de acuerdo a la cantidad de rosarios que tienen que rezar ahí, está más la posibilidad porque están orando para que su alma, ¿cierto?, pueda ser salva. Y yo he escuchado a veces los rezos y dicen, para que pueda ser salvo. Entonces yo decía, ¿el rezo está salvándolo? No hay ninguna posibilidad, ¿cierto? Nadie tiene acceso a escribir ese libro, solamente el Espíritu Santo da testimonio de que esa persona realmente se arrepintió y es un arrepentido, nacido. El Espíritu Santo viene a morar, inmediatamente el nombre es escrito en los cielos. Hay una adopción y como cualquier persona, tú cuando nació tu hijo, ¿qué hiciste? Tuve que inscribirlo al registro civil. Ahí está, ¿cierto? Legalmente es tu hijo, ¿cierto? Y está inscrito. Entonces, solamente Dios lo puede escribir, ¿cierto? Ese libro significa que eres considerado justo delante de Dios y heredas la vida eterna. Si tú sigues siendo fiel, ahí es clave. Si tú sigues siendo fiel. O sea, yo quiero decirte, mis amados hermanos, nuestro nombre puede ser borrado. Y yo quiero decirte, yo me incluyo, porque la palabra, estos días oraba y le decía, tu palabra dice, no quiero que en mí, porque las personas cuando se van poniendo con más años, empiezan, no voy a decir vieja, porque dice el Señor que nuestro ser interior se va renovando, ¿cierto? Pero cuando va, el hombre como que se va como asegurando de algo. Y yo le decía, yo no quiero asegurarme hasta el último momento, hasta cuando ya el Señor venga por mí. Entonces, yo sé, dice la palabra en Ezequiel, el justo dice, aunque su vida hubiese sido justa toda su vida, pero al final del camino se hubiese apartado, no se le tomará en cuenta todas las obras que hizo antes, sino que será condenado, ¿cierto?, por su injusticia. Y después dice, y si el injusto hubiese sido toda su vida injusto, pero a última hora se arrepiente, ¿cierto? Y yo creo que estamos en esos tiempos. Y se arrepiente y se vuelve al camino, no se le tomará en cuenta toda su injusticia, sino se le tomará como justo. Entonces, pareciera que Dios no es justo, ¿cierto? Pero ¿cómo? Si toda una vida, pero de pronto se deslizó y todo. No, porque Dios está diciendo ahí, tienes que permanecer hasta el final. Tienes que quedarte hasta el final. Tienes que ganar hasta el final. Tienes que permanecer. Y esto no es fácil. Eso, cuando Dios va viendo que alguien lleva 1 año, 2 años y permanece una vida piadosa, se aparta del mal, cada día va buscando más de Dios, 2 años, 3 años, 4 años, el diablo se empieza a asustar. Porque dice, fácilmente no lo podemos sacar. Realmente es un creyente. Porque es fácil ser un creyente la primera semana. El primer mes, wow, ando contento porque el Espíritu Santo me perdonó. Pero después, al segundo mes, a los 3 meses, al año, ya ando con los neumáticos desinflados y ya el motor anda a medio filo, ¿cierto? Que Dios nos ayude ahí. Tiene distinto trabajo el enemigo ahí para distintos tiempos. Porque después de llegar un tiempo, como decía usted, falta como esa doctrina equivocada a llevarlo a ser un cristiano mediocre que no pone su carne en sacrificio, sino que se conforma con... A mí me llamó la atención muchos, inclusive que, y bueno, después Dios igual fue mostrando que, y yo creo que fue un gran error levantar a muchos que por sus talentos, ¿cierto? Creo que un gran problema de traer tanta liviandad a un evangelio que no es el que Cristo predicó y enseñó, fue todos estos movimientos de adoradores, muchos adoradores. Bueno, de acuerdo al tipo de su movimiento, yo los veía que aparecían con tatuajes, con aro, y adorando a Dios. Entonces empezaron todos a ver que todas estas cosas es como
hacer las cosas del mundo. Es diferente que tú llegas tatuado, ¿cierto? Te conviertes y eres tatuado. Y llegas con eso. Pero a que después de eso empiezan a hacerlo, empiezan a hacer algunos tipos, formaban un tipo de moda, empezaban a hacer muchas cosas que era casi simplemente como gente del mundo cantando canciones de Dios. Es más, alguien creo que dijo, oye, ¿quieres ganar dinero? Creo que esto se movía dentro. ¿Quieres ganar dinero? Mira, cambia las letras en lugar de decir, de hablar amor y de hablar de sexo, todo esto, ponele Dios, ponele todo, nómbrale a Dios. Cámbiale esto nomás. Con la música, con la letra, cambia la letra y vas a ver cómo vas a vender. Porque eso tiene alta, porque empezó a tener mucho comercio, entró muy fuerte, ¿cierto? Las redes y todo comenzó a ser muy comercial. Entonces, nosotros tenemos hombres que después se dieron cuenta, mostraron, algunos inclusive ministros que por años estuvieron ministrando y llevaron muchos jóvenes, ¿cierto?, a un mover muy fuerte de la adoración, entre comillas, porque al fin y al cabo eran ellos prácticamente levantándose, porque la gente los empezó a seguir a ellos, empezaron a imitarlos a ellos, a tatuarse, a hacer estas cosas. ¿Y en qué terminaron? ¿Cierto? Uno termina diciendo que se va a otro camino porque cree que hay otro camino que también es mejor que este. O sea, nunca estuvo convencido que era el único camino, sino que empezó a buscar otro camino. Y de ahí cuántos más le siguieron. O sea, yo decía, qué peligro. Otros después mostraron que eran homosexuales. Otros, entonces, y eran gente, y uno dice, ¿qué les pasó? Lo que pasa es que la verdad es que nunca estuvieron claros y quizás en un momento empezaron a decir, hey, si ya nada, todos se salvan, todo está bien, esta liviandad, ¿cierto?, en que tú puedes hacer y no te vas a perder, no te vas a perder si te haces un tatuaje, no te vas a perder si te pones un aro, no te vas a perder, si eso no es la salvación, pero sutilmente me está apartando del objetivo claro. El objetivo de Dios dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. ¿Y qué es santo? No es una persona que está en aureola porque la gente dice, ay, que estos se creen santos. No, somos santos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos apartó del mundo. Eso significa santo, apartado y consagrado para. A mí siempre cuando veo todas esas cosas de los aros y esas cosas, o sea, persona chilena, persona que incluso que yo conozco, le digo, yo pienso, y en ese texto cuando dice Pablo, veo cómo la serpiente quiere apartarlo de la sincera devoción, de esa devoción completa, como de un esposo a su esposa, que quiere una devoción completa. Y eso es puro, eso es santo. Entonces, si un tatuaje que no me apartar, un aro que me apartar, no, un sorbo tampoco me apartar, un copete no me apartar, eso no es la salvación. Pero está fácil a que yo me desvíe. Claro, porque el Señor nos sacó de ahí. Porque los que practican eso están totalmente en la oscuridad, están perdidos. Los que lo hacen es porque no conocen otro camino. Pero los que conocemos la luz, nosotros seguimos la luz y tenemos que imitar a Cristo. Y nosotros al conocer la luz no podemos ir a mezclarnos con los de las tinieblas, ni hacer con los que hacen las cosas en las tinieblas. Entonces, sí tienes mucha razón en esa palabra. Sutilmente la serpiente entra y ahí es donde entraba la iglesia y ha hecho que el evangelio se vea de una manera, ¿cierto? ¿Por qué no todos? No, es que ellos son más exagerados, esos son más cuáticos, esos son legalistas. ¿Sabes qué? El más liviano tilda al cristiano, aquel que es consagrado, aquel que se santifica, aquel que busca realmente conforme a lo que Dios dice, le va a llamar cuático. ¿Por qué? Porque él no va a querer. Él no va a querer. ¿Sabe lo que significa? Renunciar, ¿cierto?
a muchos placeres, cosas que le agradan. Quizás le agrada verse como el resto, no quiere verse muy exagerado para que no lo rechacen. Hay un problema de rechazo Eso, en esto. yo creo que, como esa palabra como dice mucho, que es como redundante, dice sincera devoción. Entonces, es como, sinceramente, ¿me amas? Como cuando le preguntan, ¿me amas? Sinceramente, ¿por qué lo hace? Como dice usted, o por el otro, para agradar al otro, sino para agradar a Dios. ¿Por qué lo hace? Sinceramente, no es sincera devoción. Lo que está haciendo no es una sincera devoción. No me aparta. Pero, o sea, puedo tener un ojo hacia el otro, me puedo vestir provocativo para agradar a mi esposa o para agradar a otro. ¿Eso es sincero? ¿Cuál es el sentido? Por ejemplo, si como algunos toman la cita de que dice el apóstol Pablo, con los griegos soy griego, con los judíos soy judío, con los romanos soy romano. O sea, como que me mezclo con cada uno para poder, dice, cuál es la finalidad, llevar a Cristo. Entonces, yo me pregunto, esa gente que está haciendo esto, ¿cuál es el sentido? ¿De llevar a toda la gente a Cristo? ¿De acercarse al mundo para traerlos a Cristo? ¿O realmente empezamos a llevar a todos los que nos siguen hacia el mundo? ¿Estamos sacando a la gente del mundo o estamos llevando a nuestra gente hacia el mundo? Esto deberíamos preguntar, porque debería decir, esto yo lo hago para ir. Yo conocí a alguien que iba a las cárceles y predicaba donde estaban la gente dura, ya, que se tatuaba. Y él tenía sus tatuajes, entonces él reforzó sus tatuajes, iba con el pelo largo y entraba ahí, se ganaba con ellos y les predicaba, los traía a Cristo. Él no se tatuó más, él tenía esos tatuajes. Pero de esa manera él llegó ahí, porque dijo, de esta manera me van a ver así, y yo le empecé a hablar del amor de Dios y lo sacaba, rescataba. No iba a decir a los de la iglesia, hey, no es problema tatuarte, no es malo, mírame. No, ¿por qué? Porque él no iba a practicar algo que si en el mundo ya se hizo y estaba afuera en las tinieblas, no lo va a hacer, ¿ya? O sea, por eso es volver atrás. O sea, yo no puedo ver a un creyente que de repente aparecen, a mí me llama la atención, algunos llegan con pelos de colores, ¿ya? Y digo, ¿para qué? Bueno, yo tengo el pelo blanco, pero algunos rojos, pero déjalos si son, igual sirven a Dios. Lo importante es su corazón. Es que el corazón habla también de tu exterior. Tu exterior habla del corazón. Si tú quieres ver a alguien, también lo vas a ver por cómo se viste externamente. Va a reflejar lo que tiene dentro. Entonces, hay una armonía. Entonces, la gente cambia estas cosas. Y yo creo que esto, por eso estamos hablando, porque queremos quebrar a aquellos que dicen son legalistas. Yo prefiero que me sigan diciendo esto porque Jesús se fue al extremo, muchos lo abandonaron, muchos lo dejaron, pero Jesús dijo, esta es la única manera, yo tengo que dejar esto, aunque a ustedes no les guste, esta es la verdad. O sea, no voy a cambiar ni la enseñanza, no voy a cambiar la doctrina para mantener más jóvenes con nosotros. La verdad es que tienen que aprender toda la iglesia, que esta es la manera que podemos borrar, nuestros nombres pueden ser borrados y que tu salvación debes cuidarla todos los días. ¿Cierto? Mira, nos habla también que en el Antiguo Testamento se le reveló a una Moisés, ¿cierto? Que tenía su nombre escrito. Eso está en Éxodo 32, 31 y 32. Sí, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Wow. Y le dice, ráeme, bórrame. O sea, él está haciendo una intercesión tan fuerte que le está diciendo que tiene que perdonarle porque habían hecho la figura de oro, ¿cierto? Y él está intercediendo por el pueblo porque Dios le dijo, lo voy a destruir entero. Y él está intercediendo y le dice, Señor, ya, pero si no, entonces bórrame. O sea, como te voy a manejar con esto, ¿cierto?
Si no los perdona, bórrame, condéname a mí también con ellos. Bueno, Dios vio el amor que tenía Moisés y que estaba dispuesto a entregar su vida, ¿cierto? Su salvación, poniendo en juego su propia salvación para conseguir el perdón del pueblo. Una intercesión en que nos muestra tipo Jesús, Sí. ¿cierto? A eso quiere llevar, ¿cierto? Pero a la vez el Señor le responde, ¿cierto? Cuando Él le dice que aquí no, el hombre que va a pecar, Sí. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Eso responde en el 33. esa es la respuesta del 33. El que haya pecado contra mí, o sea, aquí nadie puede abogar por otro. El que pecó, él solo tiene que arreglarse. O sea, vamos a hacer un recuento. Hay unos que no están inscritos y hay otros que están inscritos y que dice que si no permanecen, Pueden ser borrados. pueden ser borrados. Porque dijo al revés. Dijo: el que permanece, no lo borraré. Pero aquí dice: y el que peca, lo borro. Claro. ¿Cierto? Y cómo permanecer, entonces está claro que para poder permanecer, ¿cierto? Jesús también dice cuando habló a los 70 que venían contentos, ¿cierto? En Lucas 10:20, ¿cierto? El Señor les dice que deben regocijarse porque ellos venían felices, que los demonios no se resistían, y venían contándole, y Él dice: regocijaos que vuestros nombres, qué tremendo. O sea, Él les da la noticia: regocíjense de esto. Creo que cada uno de nosotros debemos regocijarnos. O sea, esto es nuestro mejor regocijo. Por eso dice que el gozo del Señor, ¿cierto?, es nuestra salvación. O sea, hay algo tremendo, regocijarnos de que nuestros nombres están escritos y Dios ya los escribió, y que si en un momento viniera, no sé, mira, esta enfermedad del COVID puede darle a cualquiera, ¿cierto? Como cualquier resfrío fuerte, cualquier enfermedad fuerte nos puede atacar y puede en un momento costarnos. Solo que ahora está muy contagioso, está muy, muy fuerte, pero una influenza maltratada, un resfrío maltratado te puede matar igual. Pero esto está en todas partes, entonces tenemos que cuidarnos. Pero si nos llega esto, yo hablaba con el Señor y le decía: es que yo sé que la muerte no tiene poder sobre ti. O sea, tú tienes en tus manos las llaves de la vida y la muerte. Entonces, cuando llega el momento, ¿cómo no regocijarnos? Que cuando llegue el momento, cualquiera sea el resultado, si nos contagiamos, se puede morir. Por ejemplo, este ministro de alabanza, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Jaime Morel. Morel. Él cuando partió, dicen todos, murió por COVID. Wow, la verdad es que partió. Él ya estaba hablando de que se iba, ¿cierto? Iba a llegarle su tiempo y que él estaba listo. Es Dios el que viene a buscar a su siervo. Yo creo que nosotros como iglesia no debemos decir Él murió por COVID. Debemos decir porque Él murió por COVID. Yo he escuchado a algunos que dicen: pastores, si esto es verdad, si murió tal pastor por COVID, se murió este otro por COVID. Y yo digo, bueno, pero si nosotros sabemos que nosotros nos vamos a morir. Si dice el apóstol: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro? No, no vamos a morir. El que está en Cristo no puede morir, porque el que está muerto vivirá, dice el Señor. El que cree en mí no morirá. Entonces, ¿cómo podemos decir cosas? Decimos, creemos algo, pero hablamos otra cosa. O sea, sabemos que Pablo incluso lo picó una serpiente y no murió, pero también sabemos que puede darnos el COVID, puede Dios encapsular, porque tantas cosas, incluso en las noticias salía uno que le dio diabetes después de que le había dado COVID en mayo y ahora tenía diabetes y era sano. Tantas cosas que es un virus muy mutante, muy hecho, Sí, porque muy es extraño, hecho. pero sabemos que Dios
puede darnos y puede cubrir, que no toque otra parte genética de nuestro ADN, que vaya a tocar otra cosa, que no vaya a penetrar, porque tú penetras las células. Es que si nosotros tenemos todavía, si lo que tiene planeado y nuestro tiempo que Dios tiene en la tierra con nosotros, y no hemos terminado la obra que tenemos que hacer, por eso el apóstol dice, ya he terminado la carrera, ya he terminado, acabado la obra, o sea, ya no me queda hacer nada más en la tierra, ya lo que tenía que hacer ya lo hice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya me voy. Sí. O sea, de esta manera debemos tener el pensamiento. O sea, yo no puedo pensar de que me tengo que cuidar de esto. Eso no quiere decir que no tenemos que cuidarnos. Debemos ser cuidadosos porque también dice, cuando le dijo, hey, lánzate de arriba, ¿cierto? Porque los ángeles te tomarán. Y algunos dicen, no, yo no me pongo nada, pastora, porque dice que ninguna plaga tocará tu morada. Entonces, no, pues no tengo por qué hacerlo si yo soy creyente. O sea, es como... Y el Señor también dice, no tentéis al Señor tu Dios. No tengo que andar mostrándole a todos, no, porque puede que por hacer de una manera osada, de una manera soberbia, yo puedo terminar enfermo. Y Dios me puede decir, no, es que realmente eres frágil. En realidad tienes que saber manejar con prudencia. ¿Cuándo? ¿Cierto? Es lo que decíamos. Si tú en un momento tienes que ir a un lugar, ¿cuántas veces? Yo a veces le digo al Señor, quizás con cuánta gente me he tocado, quizás cuántas veces esto me lo he echado a la boca, pero ¿por qué no ha pasado? Yo no estoy buscándolo, ni estoy tentando, pero Dios nos guarda, ¿cierto? Porque cuidamos, andamos con los cuidados, andamos con temor de Dios, salimos con oración y estamos diciendo, Señor, estamos entregados en tus manos. Ya no ando asustada por esto, no ando preocupada de que esto, pero sí tengo que ser cuidadosa y debo ser prudente. Porque de esa manera también recuerdo que soy frágil, recuerdo que soy un ser humano que vivo de la gracia, de la humildad, porque dice que a los que son humildes le da gracia. Entonces, si yo voy a vivir de la gracia, debo ser humilde, debo ser obediente, ¿cierto? Entonces, pero sí está claro que la muerte no es para los que han nacido de Dios. Nosotros no moriremos. Ah, pero entonces usted no se va a morir, pastora. Sí, nosotros dormiremos. El Señor nos sacó del escenario. Nosotros miramos que han partido siervos, algunos al borde, y Dios los trajo, ¿cierto? Y lindos siervos de Dios, pero es porque yo le decía, yo creo que Dios está apagando algunas luces. Y mientras menos luz, menos vas a ver. Las luces te hacen ver, pero realmente de hombres de Dios. Por eso dice cuando se apagó una lámpara. Dijo, aquí se apaga una lámpara. No queremos que tú vayas a la batalla porque no queremos que esta lámpara se apague. Porque tú eres una antorcha encendida que a nosotros nos guía, pero se apaga. Si el Señor dice, yo voy a apagar varias lámparas, ¿cómo vamos a andar? Y yo le dije, aquí van a tener que encenderse lámparas. Van a tener que buscar, o si no, necesitamos, ¿cierto? Amén. Entonces, el Señor mismo dijo, alegraos y gozaos de que vuestros nombres estén escritos. Vuelve a mencionar el mismo Señor que esos nombres, hay un libro de la vida. El apóstol Pablo escribió entonces una carta también citando los nombres de algunos fieles hermanos. Tú me puedes buscar Filipenses 4:3. Vivos en el momento, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Algunos piensan que ese nombre se escribe cuando mueres. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Colaboradores míos. Ellos también, y les explica, cuando está hablando de eso, está diciendo, son verdaderos creyentes. Son gente que entiende que han sido llamados y están inscritos y que quieren conservarse. Es como la mejor referencia, porque Él está presentando a estas personas. Y cómo te digo que son realmente buenos, que son verdaderos creyentes, que realmente son confiables. En que yo tengo que decirte, sus nombres están escritos. Ya, son convertidos. Realmente estos son guardados. Realmente esta gente
que está guardando sus ropas para el día final. ¿Me entiende? Pero está mostrándole, ¿cierto? También en los patriarcas nos habla, ¿cierto? Que ellos también pudieron ver, ¿cierto? Sobre esto. En 1 Pedro 1, 10, 12, Antiguo Testamento. O sea, esto se escoge por fe, porque la salvación es por gracia y por fe. 1 Pedro 10, ¿cuánto? 12. 1 Pedro, no, 10. 1 Pedro 1, 21. 1, 10, ya. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelaban mirar los ángeles. Eso sale en 1 Pedro 1, 10 al 12. Del 12. Está hablando que los patriarcas pudieron darse cuenta, ¿cierto?, que el Espíritu Santo que estaba en ellos les revelaba de que eran gente realmente de reino. ¿Por qué? Por los padecimientos. Nosotros vemos a José. Se puede ver esa línea de fe verdadera, como dice usted, José o Abraham, ser los patriarcas como padecieron por fe, al mismo Jacob, que en cambio Saúl se quedó en la casa con una heredad y el otro anheló una heredad espiritual. Entonces se ve una línea de fe verdadera, con padecimiento por esa fe verdadera, o sea, algo que no es de aquí, sino algo que es espiritual. Y eso yo creo que también nos muestra en paralelo con ellos, porque están inscritos nosotros también. Si nosotros estamos inscritos, claro, ellos no estaban inscritos. Claro, y está claro porque dicen, ellos no aceptaron al Señor, pero es que todo fue por gracia y por fe. Y ellos lograron entender, dice, porque dice que buscaron, ¿cierto? Y inquirieron, eso es buscar, examinar, ¿cierto? Cuidadosamente. Como ver qué es lo que es valioso, como claro, cuando se encuentra una pepita dentro de esto que estoy sacando. Y ellos acá encontraron ese tesoro y ellos entendieron que era por medio del Espíritu Santo y ellos también dice que pagaron el precio por eso. Callaron, se guardaron y vivieron una vida en la cual dan testimonio de esa fe salvadora. Es una fe salvadora. Amén. Amén. Entonces, también dice que el Espíritu Santo es la clave, ¿cierto?, de la vida eterna del reino de Dios. Romanos 8, 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Viste? Está diciendo claramente ahora que el Espíritu Santo da testimonio, ¿cierto? Y aquel que vive del Espíritu, porque dice que el que no conoce a Cristo, o sea, no se ha salvado, pero el que vive del Espíritu y el que vive en el Espíritu, ese da testimonio, ¿cierto?, de que su nombre está escrito. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice que clama Abba Padre, y que son las arras del Espíritu, de que Cristo viene a buscarlo, el pago anticipado. Dios le entregó el Espíritu y por eso dice que ellos sí pueden asegurarse
sea, ¿cómo yo puedo asegurarme que mi nombre está escrito, pastora? Primero, no solamente porque diste un paso, sino porque el Espíritu Santo mora en ti y porque Él te da testimonio que eres hijo de Dios, porque sientes, porque el Espíritu Santo está dentro, Él está haciendo la obra regeneradora. Él es el que cada día te convence de pecado. Él es el que te lleva a que tú busques las cosas de Dios. Él es el que te tiene conectado hoy día. Si no es una voluntad humana, nadie buscaría a Dios por sí mismo, sino que es el Espíritu Santo que nos da la fuerza, nos ayuda, nos insta, nos da la fe. Entonces, tú puedes decir entonces, sí, si eso lo tengo, pastora, entonces sí estás inscrito. ¿Te asegura dice que son las arras también? Claro, que la da seguridad. La seguridad de que a mí me gustaba, una vez lo leí en Filipenses, cómo era arra del Espíritu de Dios, como que Dios te haya pagado por nosotros, pero también nosotros nos sentimos seguros porque da testimonio de Dios en nosotros, que es nuestro Padre, que tenemos pertenencia en el cielo. Es como que se hace... Es una conexión doble. Una conexión doble. Porque Dios nos asegura en la tierra, y por eso dice que arra, eso es un pago anticipado, o sea, ya está pagado. Es como quien dice, yo compré este mueble, vengo a buscarlo en 2 semanas más, y la persona le viene, ¡ay, que está lindo el mueble! ¿Lo puedo llevar? No, está vendido. Pero no, yo le pago, no, está vendido, ya lo vendí, lo van a venir a buscar, no lo puedo vender. Pero aunque te ofrezcan, no lo puedo vender. Y el mueble está diciendo, ya me compraron, ¿cierto? Tiene la seguridad que ya nadie tiene que, él no va a quedar quizá en qué manos, ya sabe que se va a quedar. Ahora nosotros estamos en las manos del más grande, del más precioso, ¿cierto? Y Él nos compró. Y ese es el testimonio. Yo quiero decirte, mucha gente dice, ¿cuál es mi seguridad, pastora? Y el diablo muchas veces dice, pero tu nombre no crees que está escrito. Mira, quizás eres débil, pero Dios hoy día te está hablando porque nos está enseñando a ser fuerte, nos está enseñando a ganar batallas, nos está enseñando a ser victoriosos, nos está enseñando primero a vencer nuestras propias debilidades. Y eso no significa que tú hoy día, porque en tus debilidades has caído, no significa que por eso estás perdido. Significa que todavía tienes tiempo. Significa que todavía puedes decir, hey, yo soy uno de los que está y no quiero que mi nombre se borre. Mi nombre ya está escrito y no voy a dejar que se borre. Porque Dios eso es lo que nos está enseñando, que tu nombre puede ser borrado y que ahora dependerá de ti que ese nombre permanezca. Amén. Y vamos a ir terminando, porque hay muchas cosas más que podemos hablar, pero vamos a ir terminando con esta parte donde dice, ¿puede un nombre ser borrado del libro de la vida? ¿Podrá borrarse? Lo que es un poco lo que hemos estado compartiendo, ¿cierto? Porque se está hablando de que puede ser, que, como dice Éxodo 32, 33, ahí dice, ¿cierto? El Señor le dice, el que pecare, yo lo borraré. O sea, lo siento, Moisés, tu intercesión no puede cambiar lo que yo tengo que hacer. Yo voy a salvar al que realmente se guarde, al que me crea, al que viva por fe, y el que no será borrado del libro de la vida. O sea, no transemos esto, Moisés, ¿cierto? En el libro Apocalipsis también nos da una advertencia. Dice Apocalipsis 22, 18, 19. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita estas palabras del libro de la profecía, Dios quitará de su parte el árbol de la vida de la ciudad santa, descritos en este libro. ¿Cierto? O sea, dice que si alguno cambia, quita de lo que está escrito, eso significa que yo también puedo quitarle el verdadero sentido. Yo puedo leer algo y darle el sentido que yo quiero. Y dice que esto lo quitará ¿cierto? Del árbol, le quitará parte del árbol de la vida y también lo sacará del libro. Wow. O sea, como puede ser borrado. Extirpado de Jesús. Exacto. Cortado. Fíjate que estos días me decía la Alicia que ella estaba aprendiendo una lección con una parra que tenía. Y dijo, esa parra se le cortó una rama, pero quedó pegada, pero cortada, se le quebró. Entonces dijo que empezó a ver que el árbol seguía verde, pero esa rama empezó a ponerse
Y después esa rama seguía ahí mismo, dijo, pero estaba verde, estaba seca. Y totalmente seca. Pero dijo, estaba pegada. Pero se secó todo, el tronco, todo, con las hojas. Pero seguía pegada, pero porque había tenido... Se había quebrado. Y ya no estaba recibiendo. Entonces, qué peligroso es eso, ¿cierto? ¿De dónde estamos recibiendo? Por eso orábamos delante que el pan, es importante la necesidad material, pero si morimos de hambre, no vamos a morirnos, ¿cierto? Morirse de hambre para nosotros aún eso sería ganancia, pero morirte sin comer el pan espiritual y morirte sin este alimento sí es peligroso, porque esa es nuestra salvación. Este es pan de la eternidad. Entonces, dice que este libro nos relata, ¿cierto?, en Apocalipsis, de que sí puede ser borrado. En los últimos días ha habido este sistema, ¿cierto?, que decíamos de tanto mover, que me llamaba la atención. Yo decía, ¿cómo la iglesia hoy día está grabando? La iglesia, algunos están ganando Grammy, otros están, y los veías como en un lugar, como una línea bastante peligrosa, pero cada vez empezó a ser más liberal. Y después yo empecé a ver una iglesia en la cual yo miraba lo que decía Jesús, la Escritura, y trataba de medirla y no entraba. Yo decía, me preocupa, porque no soy muy seguidora yo de los ministros, me gusta ciertos tipos, por ejemplo, inclusive a Valesca, que está a cargo de la alabanza, le han mirado porque busca como ministros más antiguos, como que debería ser más, y ella busca sobre esos ministros, y le digo, es que primero no es la que busca ella, sino soy yo la que escojo generalmente, y le hablo de las alabanzas que yo espero que ella pueda empezar a verla. Le hablo por la profundidad, y la alabanza que se está ministrando en una iglesia habla del nivel espiritual y la revelación que tiene la iglesia. Si nosotros queremos cantar alabanza solo para entretener el alma de las personas, ¿cierto? Nosotros vamos a tener gente carnal, pero nosotros podemos tener gente espiritual cuando las llevamos a la cruz, cuando empezamos a cantar alabanzas en las cuales que estás dispuesto a dejarlo todo si me matare, por ejemplo, ¿cierto? Alabanzas de hombres que cantaron otros tiempos y que eran diferentes lo que entregaban su mensaje. Entonces, la verdad es que yo prefiero, porque es tan importante, la alabanza no es solo que canten bonito y los adoradores lloren delante de Dios, sino lo que están transmitiendo a la gente, ¿cierto? Y eso pudo afectar mucho al pueblo. Y aquí todos estos movimientos, ¿cierto?, van trayendo el engaño, ¿cierto?, de lo que, de la adoración. Empezaron a mezclar como somos adoradores. Pero resulta que el adorador después dice que ni siquiera buscó otro camino. O sea, ¿qué adoraba? Sí, el que está en Gelson. Sí. Y que escribió muchas alabanzas que quizás se cantan todavía, y dijo que no creía en Dios. Entonces, ¿a quién Sí, se lo ateo. hacía? Es porque lo que decía, se inspiraban. Un día alguien dijo, mira, quería ir a un programa, a una actividad que venía un cantante romántico. Entonces dijo, oye, ¿qué dices tú? ¿Podremos ir? Y dijo, sí se puede ir. Mira, lo que tiene que hacer nomás es que cada vez que cante sobre el amor y cante sobre las personas, ponele a Dios. Y tú adora a Dios. Piensa en Jesús. Y piensa en Jesús todo el rato. Todo lo que diga, piensa en Jesús. O sea, puedes ir a cantar una canción romántica del mundo, pero piensa en Jesús. Entonces no estáis pensando en un hombre, no estáis pensando. Entonces, qué fácil es adorar. Quizás hasta me puedo poner a llorar si dice, no, yo no puedo vivir sin ti. Oh, Fue ministrado por Camilo VI, no sé. No se puede. Las alabanzas son inspiradas por el Espíritu Santo. Es más, dice que debemos orar en el Espíritu, debemos cantar en el Espíritu. Tienen que ser inspiradas, tienen que tener una fuerza del Espíritu porque el cántico atrae hacia la gente. Y hay que ver solamente, porque el diablo tiene la música, ¿cierto? En el control de la música, atrae a la gente hacia él.
Entonces, la alabanza es atraer a la gente hacia Dios. A mí me gustaba, bueno, hablando de la alabanza, veía los salmos, que eran la alabanza que podemos encontrar en la Biblia como más un libro de cánticos, de himnos, y tiene muchas cosas que no tienen la alabanza de ahora. O sea, cosas que muestran el juicio de Dios, pero por los tiempos. O sea, yo pienso ahora, ¿qué salmo escribiría por lo que estamos viviendo ahora? ¿Y qué debería extraer de nuestro espíritu una revelación de Cristo ahora, en este tiempo? En tiempos de crisis, encendiendo el altar. Gloria al Señor. Es que Hay es una verdad. dirección para los que van a hacer alguna canción. Y es verdad, porque es lo que debemos ver, que es lo que ha estado pasando. Y que de esta manera el diablo sutilmente va desviando para que el nombre, porque tú puedes estar dentro, tú puedes cantar, tú puedes adorar, pero puedes creer que estás haciéndolo para Dios, puedes hacer sentir que todo el mundo cree que es para Dios, pero el resultado va a hablar de tu vida. Es lamentable ver que después de muchos seguidores, ahora muchos dicen, pero por lo menos cantaba a Dios y nosotros cantábamos a Dios. La verdad es que no es tan simple. Que se diga nunca los Es que hay conocí. un espíritu. Si no, Dios no pondría, o sea, cualquier gente del mundo se podría dirigir, cualquier gente del mundo pastorearía. Hay un espíritu de adoración, pero resulta que sutilmente el diablo los va a llevar a ser adoradores de dioses que se levantan ellos mismos, adoradores de la adoración, por ejemplo. Y tú los ves llorar y hacen todo. Y sienten que adorar a Dios es levantar unas luces y ponerse a llorar en el púlpito y cantar y llorar y se acabó. Y adorar a Dios mucho más que eso. Es una vida consagrada. No, y el Espíritu va a dar revelación, o sea, en la canción no va a repetir frases cliché que se Ahora pueden mira, encontrar. en Apocalipsis 13:4. ¿Lo puedes buscar? Sí, Apocalipsis 12:4. 13:4, perdón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El 13:4 y después el 13:8. Sí, hasta el 8, o sea, perdón, era el 8 después. Y le adoraron todos los adoradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes son los que van a estar empezando a llevar este tiempo de adoración? Los que ya sus nombres no están escritos. Sí, ahí. Es que como se hablaba, las cosas que no leí de más, se mostraba quién le da la autoridad, quién le da la boca. Claro, porque el enemigo sabe, es lo que ha estado hablando el Señor durante como 3 semanas, que el enemigo sabe, el enemigo va a desviar a la iglesia, va a desviar el corazón. Si hay algo que a mí me veo el apóstol, el profeta, ¿cierto? Elías, que le dice, cuando ora a Dios y le dice que me has enviado a traer el corazón de ellos hacia ti, porque ellos estaban adorando. Y yo le decía al Señor, ellos tenían altar, ellos adoraban a Jehová, ellos tenían sus sacerdotes, pero aparte de eso, iban a adorar a Baal. Como cuando estudiamos decían que posiblemente acá pensaba que igual adoraba a Dios, pero de el otro. Claro. Como si se pudiera Claro. tener esa devoción así. Y no se daba cuenta que estaba haciendo una adoración, ¿cierto? Porque querían hacerlo, pero esa adoración no está llegando al trono de Dios. Una de las cosas que entendí, que dicen, no, pero igual les cantamos al Señor, igual él está pastora, pero igual canta al Señor, igual, es que resulta que no tiene que ver con lo que sale de la boca, tiene que ver con el corazón.
tiene que ver con el adorador, porque no solamente es un buen cantante, no es solamente el que toque bien. Yo he sido muy fuerte en esto porque no soporto que a muchos le dan mucho énfasis a aquel canto y que toca tan perfecto, y en realidad lo que quiere es verte. Tienes que llegar a saber si realmente te quieres lucir o quieres adorar, ¿ya? Porque el que se luce es Dios cuando tú empiezas a adorar. Ni siquiera te esfuerzas en la perfección, y Dios mismo, Él mismo se adora a sí mismo, porque el Espíritu Santo es el dador de todos los dones. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, que sutilmente puede estar el hombre adorándose a sí mismo, aunque diga que está haciéndolo a Dios. Acuérdate que es un becerro que le puso Jehová. Sí, justamente se me venía esa imagen de ahí dijeron, este Jehová, ellos querían una imagen para adorar a este Jehová que nos sacó de Egipto, dijeron, pero hicieron un becerro. Y posiblemente podemos tener atributos, exaltar atributos, pero no son atributos de Dios. Los atributos de Dios son bíblicos y los conocemos. Y el Espíritu va a exaltar los atributos de Dios, y nosotros nos vamos a derramar en adoración a ese Dios. ¿Qué hace la adoración? La verdadera adoración. Y ahora hay que mirar el estado de la iglesia, con todo el mover de adoración que se ha levantado. ¿Qué hace el adorador? Atrae el corazón del hombre hacia Dios. Y nosotros creo que los predicadores, los profetas, estamos muy preocupados, porque más que atraerlo, lo han llevado a que se engañen, a de que se vean como adoradores y muy aceptables delante de Dios, y sus vidas son reprobadas. Entonces, aquí es importante entender esto para que podamos ver lo que Dios nos quiere enseñar. Quizás un día tendremos un tema, tendremos algunos de los ministros que yo les dije que lo iba a hacer, porque quiero que compartamos sobre la adoración y que también cada uno empiece a ver cómo ha sido su adoración, porque un verdadero adorador mueve el poder de Dios. No necesita tocar de lo mejor. Yo recuerdo cuando escuché recién en el instituto sobre la adoración, y a mí se me abrió una cantidad de cosas que dijo, no es el que canta más lindo. Puede que hay gente que cante muy lindo en una iglesia y puede cantar precioso, pero posiblemente eso no llega al techo, llega al corazón de la gente, llega al oído, suena bonito, pero no llega al oído de Dios. Cuando un buen adorador puede que ni siquiera cante bien ni toque bien, pero cuando empieza a tocar, empieza a levantar su voz, empieza a querer, ¿cierto?, adorar, cantar. A lo mejor no quiere decir que por eso, porque algunos dicen, no me ve a mí, ve a Dios nomás, y esto es para el Señor, no es para usted. Porque es otra con los números línea. especiales ahí. Claro, y hacían un número especial y después decían, pero esto es para el Señor, no es para usted. Entonces, como para el Señor, tómalo. No, la verdad es que lo que quiere decir es que cuando un adorador, un hombre, una mujer, comienza a exaltar a Dios, algo sucede en la atmósfera espiritual. La gente empieza a ser tocada, la gente empieza a quebrantarse, porque la gloria de Dios desciende con las primeras acordes, así el que toca, así el que hay que ver. Uno conoció ministros, y yo conocí ministros y ministerios, y hoy día yo miraba tanto, yo decía, veo que hay más emoción porque confunden, y el diablo es imitador, pero no hace lo correcto, no puede. Creo que así como los maestros acumulan ministros para así, por lo que les sacia, según, cierto, como dice de los maestros, que acumulan maestros para así, para saciar sus deseos, sus vientres. Y así yo creo que también los ministros salen por montones, porque en realidad es según lo que la gente quiere, el común de... Claro, y esto ellos son para ministrar emocionalmente. Satanás es imitador. Veamos, Satanás no está en el mundo, pero también en la iglesia. Él viene a confundir, él viene a apartarnos, él viene él conoce la Escritura.
Hay que ver que cuando habla con Jesús, yo todavía no voy en esa parte, pero Satanás sí conoce la Escritura y la conoce muy bien. Pero resulta que así como él conoce, sabe cómo puede apartarnos. Transgiversarla cuando tentó, le decía transgiversar totalmente. Simplemente le da vuelta algunos sentidos de la palabra, pero queda la palabra tal cual. Si Dios dice esto, sí, dice esto, pero, y después le pone un pero. El diablo simplemente le cambia un poquitito el sentido y el corazón del hombre se aparta. Pero qué diferente, o sea, yo veía por lo del Señor, qué diferente es cuando conoce al Padre. Jesús, conociendo al Padre, le respondía, conociendo Claro. lo que el Padre, ¿por qué lo escribió? ¿Por qué lo dijo? Y le respondía, Es que está ahí la clave. Un adorador verdadero, gente que empieza a buscar la palabra, no solamente, hay gente que repite y más, predica con palabras de las canciones, ¿te has fijado, no? Como dice tal canción, esto y esto y esto. Y no es la canción lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y dice la canción esto, y no, es que la palabra dice esto. Y los salmos eran palabras escritas. es como esa canción muy conocida, con manos vacías, vengo a ti. Y eso no es, oye, nadie se No es podía acercar bíblico. con manos vacías. No Así es decía, bíblico. Levítico dice, nadie puede presentarse a Dios con manos vacías. Entonces ¿cómo vengo? Entonces, es que con un no. corazón contrito, humillado, tengo Esa que es mi traer ofrenda, algo. tengo que traer a Dios. Nadie podía ofrecer, nadie podía acercarse a Dios si no traía una ofrenda. Claro, uno puede decir, no, es que quiere decir que no tiene nada más que darle, pero es que tengo que ser bíblico porque si no, Es que lo lleva vamos para a otro derivar las lado. emociones. ¿A qué lo podría llevar? Emocionalmente, sí, pues yo quisiera dártelo todo, Señor, pero en realidad Dios dice, pero dámelo todo. Porque no existe la persona que lo haya dado todo. El apóstol llega a decir, no pretendo haberlo alcanzado, porque él lo dio todo, pero aún los discípulos dijeron, Señor, dejamos todo, pero aún tuvieron que dejar sus vidas, porque aún les faltaba. Entonces, cuando está diciendo con manos vacías, sí, Señor, es emocional, vengo a ti, no tengo nada que darte, y después solo tengo una alabanza, solo quiero, pero el Señor dice, no, pero dame más tiempo, dame más de ti, deja de hacer esto. O sea, hay harto que todavía. Por eso es que con manos vacías nunca, porque siempre hay algo que tenemos que entregarle a Dios, ¿cierto? Bueno, hemos estado hablando en este día, compartiendo con ustedes y conversando con mi hermano Pablo sobre el nombre escrito. Tú tienes ese nombre. Yo sé que Dios si no está hablando es porque, y cuando me inquietó el otro día de que tenía que entregar este tema, es porque hay mucha liviandad y hay una manera en que tenemos que evaluarnos para saber por qué que este nombre no se borre. Más adelante vamos a ver que sí se puede borrar y que Dios dice sí lo borro y lo saco del libro. ¿Y para qué está? ¿Qué cosas? ¿Qué